Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Aquí estamos listos para sumergirnos en el torbellino de la farándula, ese universo paralelo donde los sueños se hacen realidad, donde el brillo de las alfombras rojas oculta dramas inimaginables y donde cada sonrisa puede ser conde un secreto. Hoy, como les prometí, vamos a hurgar en un tema que ha encendido las redes, una saga que involucra a dos titanes turcos que, al menos por un tiempo, fueron la personificación del romance y el éxito, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, portadas de revista que claman venganza, rumores que se propagan como la pólvora y, por supuesto, la disección de ese drama que ha mantenido a los fans en vilo alrededor del mundo. Como siempre, intentaremos separar la verdad de la ficción, la realidad de la exageración mediática. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de este culebrón, un recordatorio vital: si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta mi forma de narrar y desentrañar los misterios del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán ni una pizca de este delicioso chismorreo. Su apoyo, cada like, cada comentario, cada suscripción, es el combustible que alimenta este canal. Así que gracias de corazón. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a desentrañar este laberinto turco. Pónganse cómodos, sírvanse una taza de té y prepárense para un relato lleno de giros inesperados. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaban con una fuerza inigualable. Eran la pareja dorada, la encarnación de la química perfecta. Su romance en la pantalla, en la exitosísima telenovela Erkenci Kuş, fue tan convincente, tan palpable, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. La audiencia no solo se enamoró de sus personajes, Sanem y Can, sino que también ansiaba desesperadamente que su amor trascendiera las pantallas y se convirtiera en una historia de cuento de hadas en la vida real. Y durante un tiempo pareció que ese sueño se hacía realidad. Los rumores de romance florecieron como flores en primavera, alimentados por sus interacciones juguetones en redes sociales, esas miradas cómplices captadas en eventos públicos, las declaraciones ambiguas que dejaban entrever algo más que una simple amistad. Cada publicación, cada foto, cada gesto era analizado al milímetro por una legión de fans que soñaba con verlos juntos para siempre. La Candem Fever, como se le llamó, arrasó con todo a su paso, creando una comunidad global de seguidores que vivían y respiraban por esta pareja. Pero, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. El cuento de hadas, si es que alguna vez existió, comenzó a resquebrajarse, dejando al descubierto grietas que presagiaban una tormenta inminente. Los primeros indicios de problemas surgieron en forma de rumores persistentes sobre tensiones en el set de grabación. Se decía que las extenuantes jornadas de trabajo, la implacable presión de la fama y, sobre todo, las diferencias en sus personalidades estaban generando fricciones cada vez mayores. Se rumoreaba que Can, conocido por su intensidad y su enfoque perfeccionista, chocaba a menudo con el espíritu libre y espontáneo de Demet. Las discusiones, aunque privadas, se hacían sentir en el ambiente, creando una atmósfera de incomodidad que afectaba a todo el equipo. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron un cambio sutil en su lenguaje corporal, en sus interacciones públicas. La chispa que los había caracterizado parecía haberse atenuado, dejando un vacío que los rumores se encargaron de llenar. Luego, las apariciones conjuntas se volvieron cada vez más esporádicas. Sus interacciones en redes sociales, que antes eran frecuentes y llenas de guiños, se redujeron a lo estrictamente profesional. Las declaraciones a la prensa, antes llenas de elogios mutuos, se volvieron más frías, más distantes, más cuidadosamente elaboradas. Era evidente que algo había cambiado, que la magia se había desvanecido. Y entonces la bomba estalló. La confirmación que nadie quería oír: Demet Özdemir y Can Yaman habían roto su relación. La noticia, como era de esperar, desató un tsunami de reacciones entre sus fans, quienes se negaban a creer que su pareja favorita había llegado a su fin. La negación dio paso a la incredulidad, y luego a la búsqueda frenética de respuestas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que el cuento de hadas se hubiera convertido en una pesadilla? Las especulaciones sobre las razones de la ruptura inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de caracteres, argumentando que sus diferencias de personalidad eran irreconciliables. Otros culpaban a la intromisión de sus respectivas familias y representantes, quienes supuestamente no veían con buenos ojos la relación.
Incluso hubo quienes insinuaron la existencia de terceras personas, desatando una ola de acusaciones y rumores infundados. Pero el drama no terminó ahí. La tormenta mediática no había hecho más que empezar. Recientemente una revista turca sensacionalista publicó un artículo explosivo que añadió leña al fuego. La publicación afirmaba que Demet Özdemir había sido vista llorando desconsoladamente tras un encuentro con Can Yaman. La revista, con una maestría digna de una película de Hollywood, adornó la historia con detalles escabrosos y titulares sensacionalistas, pintando una imagen de Demet como una mujer devastada y a Can como un hombre insensible, el villano de la historia. La portada de la revista se convirtió en el centro de una controversia masiva, generando una ola de indignación en las redes sociales. Muchos fans de Demet Özdemir salieron en su defensa, acusando a la revista de sensacionalismo barato y de explotar la vida privada de la actriz para obtener beneficios económicos. Otros, sin embargo, aprovecharon la oportunidad para arremeter contra Can Yaman, acusándolo de haberle roto el corazón a Demet y de no haberla valorado como merecía. La polarización fue inmediata y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los bandos se enfrentaban con ferocidad. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de las lágrimas, las portadas escandalosas y los rumores incesantes? Bueno, como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja y matizada de lo que nos presentan los medios de comunicación. Es innegable que Demet Özdemir y Can Yaman se separaron, y es muy probable que la ruptura haya sido dolorosa para ambos. Después de todo, cuando una relación termina, siempre hay un proceso de duelo y adaptación, un tiempo para sanar las heridas y reconstruir el corazón. Sin embargo, es fundamental recordar que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente, una actriz talentosa y exitosa que ha sabido labrarse su propio camino en el mundo del espectáculo. No es justo reducirla a la imagen de una mujer devastada por una ruptura amorosa. Ella es mucho más que eso. Es una profesional consumada, una persona con sueños y aspiraciones, una mujer que ha superado obstáculos y que seguirá luchando por sus metas. Además, es crucial tener en cuenta que las revistas del corazón suelen exagerar y manipular la información para generar más ventas. No podemos dar por sentado que todo lo que leemos en ellas es verdad. Debemos ser críticos y analíticos, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y el amarillismo. Respecto a Can Yaman, es cierto que su personalidad a veces puede resultar un tanto controvertida. Sus declaraciones a la prensa, sus gestos y actitudes a veces han sido interpretados como arrogantes o machistas. Sin embargo, también es un actor talentoso y carismático que ha logrado conquistar al público con su trabajo. No podemos juzgarlo únicamente por las portadas de revista o los rumores que circulan en redes sociales. Él también es una persona con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser implacable. La presión de la fama, las expectativas del público y la intromisión de los medios de comunicación pueden hacer que incluso las relaciones más sólidas se desmoronen. Es importante recordar que detrás de las cámaras, los actores y actrices son personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Y no olvidemos que al final del día, lo que vemos en la pantalla es una representación, una interpretación de la realidad. No podemos dar por sentado que conocemos la verdad sobre la vida privada de las celebridades. Debemos ser cautelosos al juzgar y evitar caer en el sensacionalismo y el chismorreo gratuito. En cuanto a las supuestas lágrimas de Demet Özdemir, es probable que haya habido dolor y tristeza tras la ruptura, pero eso no significa que esté devastada o que su vida se haya acabado. Demet es una mujer fuerte y talentosa que seguramente seguirá cosechando éxitos en su carrera. Y en cuanto a Can Yaman, pues él seguirá su propio camino, con sus aciertos y errores. Lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas, aprender de sus experiencias y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y nosotros como espectadores debemos respetar su privacidad y evitar alimentar el drama y el sensacionalismo. En definitiva, este culebrón turco nos ha dejado varias lecciones. La primera es que las apariencias engañan. Lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. La segunda es que la fama puede ser un arma de doble filo. La presión y el escrutinio público pueden ser devastadores. Y la tercera es que debemos ser cautelosos al juzgar a los demás. No conocemos la verdad completa y no tenemos derecho a entrometernos en la vida privada de las personas. Bueno, eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado el drama entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando la portada de la revista y las especulaciones que han surgido. Hemos recordado la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que la revista se excedió con su portada? ¿Son fans de Demet Özdemir o de Can Yaman? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.